Casos de injusticia. Ley sin orden. Saludos, comunidad y colectivos PPLs. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de un caso totalmente de injusticia. Un caso que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que su hijo de apenas 20 años de edad fue sentenciado a más de 20 años de prisión por un delito que jamás cometió, y todo por mentiras y falsedades de una supuesta agente de la Policía Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en donde él nos cuenta que... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto, y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas muy lamentables historias de esos casos totalmente de injusticia que amablemente ustedes nos hacen llegar. Pero sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, y recuerden que esto es Casos de Injusticia, en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Esto sucedió en el mes de marzo del año pasado, 2024, cuando yo llegaba de trabajar y lamentablemente mi esposa me recibió con una triste, cruel y muy lamentable noticia. Resulta que en ese día, en ese tiempo, mi hijo tenía 19 años de edad. Este año, en febrero, cumplió 20 años de edad. Y lo que le sucedió fue realmente impresionante, impactante. Realmente fue de coraje, pero no entendemos por qué las autoridades se ensañaron con él. Mira, te cuento que mi hijo trabajaba como repartidor de una aplicación. Entregaba comida, paquetes, todo tipo de cosas. Y ese día se había comunicado con mi esposa y quedaron de verse en una pizzería que está muy cerca de la estación Musquis de la línea B del metro. Nosotros en ese tiempo vivíamos muy cerca de ahí, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Esto que sucedió realmente no me lo vas a creer, pero dice mi esposa que ella estaba esperando a mi hijo afuera de la pizzería cuando él llegó, y por ende se quitó su casco de seguridad y platicó con mi esposa. Mi esposa se metió a comprar las pizzas que íbamos a cenar ese día, ya que esto sucedió como entre las 6 o 7 de la tarde noche de un día de ese mes de marzo del año 2024. Mi esposa se metió a comprar las pizzas y mi hijo se quedó afuera esperándola, ya que él la iba a llevar en la motocicleta hasta la casa y me esperarían para cenar, y él parece que iba a seguir trabajando un rato más. Pero resulta que estando ya fuera de la pizzería, mi hijo se percata que llega una patrulla, una camioneta con batea atrás, con varios policías a bordo, estos de la Policía Municipal de Ecatepec. Entre ellos se baja una oficial que al parecer era de tránsito, no lo sé, ya que ella era la única que traía un uniforme distinto a los demás. Acto que yo no entiendo por qué pasa así, si se supone que las oficiales andan juntas y en patrullas muy diferentes a las de seguridad ciudadana. Pero en fin, se bajaron y uno de los oficiales empezó a decirle a mi hijo que no traía el casco de seguridad,
que estaba cometiendo una infracción y que el oficial lo iba a infraccionar. Mi hijo, pues entendiendo sus derechos y conociendo de sus derechos, empezó a dar negativas. Le dijo que no, que él no estaba circulando, que estaba esperando a mi esposa, a su mamá, que estaba comprando pizzas. Los oficiales se aferraron y le dijeron que les valía, que eso no era cierto, que él ya lo venían siguiendo y que no traía casco, cuando todo quedó grabado en cámaras de seguridad de negocios que estaban ahí cerca. Entonces mi hijo se aferró y les dijo que no. De repente la oficial agarró por un brazo a mi hijo y empezó a jalonearlo y decirle que no, que ya había valido y que lo iban a tener que poner a disposición y que le iban a quitar la motocicleta. Una motocicleta que mi hijo había sacado en abonos y misma que la estaba pagando. Pero mi hijo se negó y no se dejaba detener por los oficiales y la oficial. Para esto, en un descuido, la oficial lo jaló bruscamente un poco a unos 5 o 10 pasos de ahí donde estaba la pizzería y le dijo que era mejor que accediera a sus peticiones, que de lo contrario se iba a ir a chingar al reclusorio. Y mi hijo pues se espantó y le dijo que no, que él no estaba cometiendo ningún delito. Los oficiales estaban ahí en la motocicleta cuando la oficial le sostiene una mano y ella misma se la pone en el pecho. Para esto, la oficial le empieza a gritar y a pedir apoyo a sus compañeros, diciéndoles que mi hijo la había manoseado y que la había toqueteado, cuando mi hijo le dijo que no era cierto, que ella misma se había colocado su mano de mi hijo en su pecho. Total de que los oficiales llegaron, golpearon a mi hijo, lo sometieron y lo subieron a su patrulla. Mi esposa, al percatarse de eso, salió rápidamente de la pizzería y al cuestionarle a los oficiales del por qué estaban tratando así a su hijo, la oficial, la que dijo que mi hijo la había toqueteado, la aventó y le dijo que se callara el hocico, que ella no tenía derecho de hablar nada. Uno de los oficiales sacó su arma y le apuntó a mi esposa. Le dijo que se hiciera para atrás, que no se moviera, que porque de lo contrario también se la iban a llevar. Y mi esposa no entendía, realmente no entendía el qué estaba pasando o el por qué. Total de que los oficiales se llevaron a mi hijo y su motocicleta, la subieron a la batea de la patrulla y se la llevaron. Mi esposa, por más de que les dijo que a dónde lo iban a llevar o por qué, nadie le dijo nada y simple y sencillamente se fueron. Y ahí empezó todo el tormento, empezó el martirio, porque mi esposa al llegar a casa me marcó por teléfono y me dijo que tenía yo que llegar rápido, porque a nuestro hijo le había pasado algo muy terrible. Llegando yo a casa y al contarme a mi esposa, que por cierto, ambos quedamos pensando en por qué habían hecho eso. No entendíamos ni sabíamos el por qué. Pero pues fue cuestión de minutos que esos oficiales hicieron de las suyas. Entonces mi esposa y yo decidimos ir a preguntar a las delegaciones, a las fiscalías, a los módulos de seguridad ciudadana, a muchos, y nadie nos decía nada. Nadie nos decía absolutamente nada. Total de que una persona que se encontraba en la delegación de Los Arcos, está ubicada en Valle de Guadalupe, aquí mismo en Ecatepec, nos dijo que tal vez habían llevado a mi hijo a la delegación de allá de las Américas, por lo que fuimos, y no, tampoco estaba allá. Nos dijeron que sí lo habían llevado para allá los oficiales, pero que lo habían trasladado a la Fiscalía de San Agustín, que porque había cometido un delito grave. Total, de que fuimos a la Fiscalía de San Agustín y ahí un agente del Ministerio Público de nombre Antonio, él fue el que nos dijo que mi hijo iba por posesión y venta de estupefacientes. Nosotros le dijimos que por qué. Él nos dijo que pues mi hijo cuando lo detuvieron traía consigo entre sus pertenencias 15 bolsas de hierba seca con las características de la marihuana y otras bolsas más empaquetadas con características de la cocaína, y eran total como 15 envoltorios según él.
Y para esto le dijimos que no, que eso era imposible, que porque mi hijo no estaba ahí por eso, que a mi hijo le había pasado lo que acabo de narrar. Y el agente del Ministerio Público me dijo que pues él estaba ahí, que ya estaba presentado y que iba por ese delito, por delitos contra la salud. Entonces le dijimos que qué podíamos hacer, porque tenemos que ver a nuestro hijo. Ese agente del Ministerio Público nos dijo así de sencillo: su hijo trae mucho delito, trae delitos contra la salud y se va a ir al reclusorio, si no es que a una prisión federal. Eso nos llenó mucho de miedo y nos dejó totalmente asustados porque no queríamos que mi hijo de 19 años entonces se fuera a un reclusorio por algo que él jamás cometió. Total de que la gente del Ministerio Público nos pidió 30,000 pesos para que mi hijo no se fuera al reclusorio o a un penal federal y que supuestamente pudiera salir a las 48 horas. Regresamos a casa, juntamos ese dinero y se lo llevamos a la gente del Ministerio Público, justamente los 30,000 pesos. Pero eso ya fue hasta el otro día. Ya cuando llegamos a ver a la gente del Ministerio Público, nos dijo que no nos preocupáramos, que él cumpliendo las 48 horas iba a salir libre, que ya con esos 30,000 pesos él nos aseguraba que iba a salir libre. Total de que le dijimos que si nos esperábamos o qué iba a pasar. Esa persona, ese hombre nefasto de la gente del Ministerio Público, sonriendo nos dijo que no, que llegáramos al otro día antes de las 12 del día para que lo recibiéramos cuando él saliera. Y sí, así fue como lo hicimos. Ya fuimos al siguiente día y vaya la sorpresa. Cuando llegamos nosotros antes de las 12 del día, que eran las 11, vimos que dieron las 12 y no salió nadie. Nadie salía, no pasaba nada. Entramos a preguntar por mi hijo y el agente del Ministerio Público nos dijo que pues ya se lo habían llevado al reclusorio. Yo recuerdo que yo le dije a mi esposa que de qué se trataba. Se suponía que por eso habían dado los 30,000 pesos a la gente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público, ya muy molesto, me dijo a mí: cállese el hocico, a mí no me dieron nada. Yo preguntándole a mi esposa, ¿a quién le diste el dinero? Y mi esposa, muy segura, me dijo: aquí al licenciado. Ese licenciado me dijo que no dijéramos tonterías, que porque de lo contrario nos iban a procesar a nosotros por cohecho. Yo me molesté y le dije: pero ¿cómo va a ser, licenciado, si usted recibió el dinero? A mí no me pueden comprobar nada y a mí no me dieron nada. Y si siguen hablando tonterías, los voy a tener que mandar a detener y a procesarlos porque me están ofreciendo dinero. Y no puede ser posible. Así de sencillo, trasladaron a mi hijo al penal de Chiconauhtla, en donde allá en el penal de Chiconauhtla llevaba una carpeta de investigación por un robo a transeúnte con modificativa agravante. Pues ya no entendíamos nada porque fuimos a su primera audiencia y a mi hijo lo estaban procesando por un robo a transeúnte con modificativa agravante, que supuestamente había asaltado a una mujer, a una dama, con un cuchillo de 30 centímetros, con cacha de madera, y en realidad nosotros no entendimos nada, porque se suponía que lo habían detenido por un supuesto delito, y en la fiscalía nos dijeron otro supuesto delito, de daños contra la salud, delitos contra la salud, no sé. Y ya en el reclusorio lo estaban juzgando y procesando por un robo a transeúnte. Total de que pues no pudieron sostenerle ninguno de los dos delitos a mi hijo y en la tercera audiencia le dieron inmediata libertad. Cuando mi hijo sale del penal de Chiconauhtla, que fue a las 2 de la madrugada, nosotros lo estábamos esperando. Cuando al salir mi hijo, inmediatamente fue detenido por agentes de investigación y se lo llevaron. Y otra vez continuó el tormento, porque se lo llevaron otra vez a la Fiscalía de San Agustín y de ahí cuando nosotros llegamos ya lo habían trasladado a la Fiscalía de La Palma, que para certificarlo nuevamente. Fuimos a la Fiscalía de La Palma y ahí no nos dejaron verlo, ni nada.
Simple y sencillamente cuando vimos salió con agentes de investigación, lo subieron a un auto que estaba afuera de la fiscalía y lo regresaron a San Agustín. Y ahí íbamos siguiendo a los agentes y a mi hijo. Llegaron a la fiscalía de San Agustín y ahí estuvo como 36 horas más o menos y de ahí lo regresaron al reclusorio. Cuando lo regresan al reclusorio, en su primera audiencia, le dicen que va por el delito de acoso sexual a una agente de seguridad y tránsito vial del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Entonces, ese era el primer delito según, pero esta vez ya iba más fabricado, se podría decir, más realizado. Y mi hijo en todos los sentidos se declaró inocente. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos lo que había pasado. Total de que nosotros le contratamos un abogado particular y presentamos todas las pruebas, testigos y evidencias de lo que sucedió ese día. Incluso había videos, los testigos solamente pedían justicia, que se esclareciera esos delitos que le estaban imputando a mi hijo, pero no pudo ser posible, porque mi hijo se fue a juicio y apenas este año, en el mes de octubre se podría decir, casi a finales, a mi hijo lo sentenciaron a 22 años y 10 meses de prisión por ese delito de acoso sexual en contra de la oficial de policía de seguridad vial del municipio de Ecatepec. Realmente no puede ser posible, porque ¿cómo está de distorsionada la autoridad, la justicia? Porque mi hijo, siendo inocente totalmente, hoy que ya mi hijo tiene 20 años, apenas tiene 20 años, ya me lo sentenciaron a 22 años y 10 meses de prisión por un delito que jamás cometió, un delito que sirvió solamente para que la gente del Ministerio Público nos sacara dinero, nos quitara dinero y para que le inventaran otros delitos a mi hijo, de los cuales no pudieron sostenerle ninguno de ellos y mi hijo saliera de ese reclusorio, pero aún así se aferraron y se ensañaron con él hasta que pudieron armarle bien la carpeta de investigación para poder procesarlo por el supuesto acoso sexual a la oficial. En sus audiencias que mi hijo llegó a tener en todo ese más de un año de juicio, se pudo comprobar su legítima inocencia de mi hijo, los testigos, los videos, pero nada de eso sirvió. La juez que sentenció a mi hijo no tuvo piedad, le creyó más a la fiscalía, a la gente del Ministerio Público. Y digo a la gente del Ministerio Público porque en 2 ocasiones que yo fui a audiencias, vi al licenciado del Ministerio Público, al que le dimos los 30,000 pesos. Y se nos quedaba viendo horriblemente, con una mirada amenazante, intimidante. A nosotros lo que nos dio más miedo fue de que en todo ese largo proceso, de un poco más de un año de juicio, afuera de mi casa siempre pasaban y se paraban autos sospechosos, autos particulares que nada más estaban acechando mi casa, le tomaban fotos y vecinos de ahí de la calle nos decían que se daban cuenta de que había sujetos a bordo de autos y cuando los cuestionaban, estos emprendían la huida. Pero esos automóviles que varias veces vimos afuera de la casa, nosotros llegamos a verlos afuera de la Fiscalía de San Agustín. Y a esos hombres que llegaban a ver mis vecinos y nosotros afuera de mi casa, igual los reconocimos como agentes de investigación de la Fiscalía Regional de Ecatepec, con sede en San Agustín. O luego los ven estacionados o en la Fiscalía de La Palma o en Priso, ahí los llegan a ver. Pero realmente esto fue algo muy difícil para nosotros, porque acabó con nuestra paz, nuestra tranquilidad. Hoy no confiamos en la Policía Municipal de Ecatepec, ni en ningún tipo de policías, mucho menos en los agentes de investigación o ministeriales. Y para acabarla, mucho menos en los agentes del Ministerio Público.
ni en las autoridades impartidoras de justicia, porque esa juez, sin piedad alguna, se ensañó con mi hijo también y le creyó más a la fiscalía, a los agentes del Ministerio Público, que a nuestro abogado y a nuestras pruebas, testigos, evidencias que corroboraban la inocencia de mi hijo. Esto realmente fue algo muy lamentable, pero tenemos la esperanza de solicitar una reapertura del caso para poder volver a mostrar pruebas, evidencias, testigos y por fin lograr la libertad de mi hijo, porque esto que le hicieron a mi hijo fue pura mentira por parte de esa oficial y de sus compañeros, y realmente mi hijo está pagando por algo que jamás hizo. Nosotros consideramos que este caso fue totalmente injusto y es por ello que nos animamos a enviarte la historia del caso de mi hijo. Pero pues tenemos la esperanza en que en un tiempo no muy largo mi hijo pueda salir de ese infierno llamado prisión en el Cerezo de Chiconautla, porque hasta la fecha se ha pagado mucho dinero y cada visita es un gasto de dinero y tiempo que la verdad son irreparables. Créanme o no, esta ha sido la historia del caso de mi hijo. Espero su comprensión y apoyo. Muchas gracias.